Regresamos con más informaciones. Tras el terremoto del 2010, Chile reforzó las normas antisísmicas, lo que hoy en día ha convertido a nuestro país el líder en este tipo de tecnologías. Queremos conversar sobre este tema con el ingeniero de la Universidad Católica, Ignacio Vial, gerente de Sirve. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias por la invitación. El terremoto y tsunami del 2010 dejó varias fotografías ahí bien dramáticas de lo que fue ese proceso, pero hay una que tiene que ver directamente con la construcción, que tuvo que ver con el edificio Alto Río en Concepción. Sabemos que ahí hubo falencias, que no se hizo todo como correspondía, pero ¿cuánto se ha avanzado desde que ocurrió ese terremoto en el año 2010 hasta ahora en mejorar lo que tiene que ver con las normas antisísmicas, con la construcción en general? Bueno, los terremotos que nos han tocado en Chile a lo largo de la historia y a su vez en otros países son una oportunidad muy importante para ir calibrando la normativa, las tecnologías, la forma en que diseñamos las estructuras. Por lo tanto, en cada uno de esos terremotos o sismos nos muestran cómo las distintas estructuras van respondiendo, y eso nos permite ir corrigiendo y ajustando la normativa para poder ir mejorando ese proceso. Y en ese caso, en el 2010 también el terremoto nos permitió identificar varios de los problemas con los cuales estábamos diseñando cierto tipo de estructura, y en ese momento se ha generado una validación de ciertas tecnologías nuevas que permitían y que permiten generar niveles de desempeño y de comportamiento muy superior de las estructuras. ¿Cuáles son esas tecnologías? Y antes de eso, ¿cuál es el objetivo? Lo conversábamos antes de la entrevista. No solamente lo que tiene que ver con proteger la infraestructura, que no se caiga, que no sufra tanto daño, sino lo que está al interior de esa infraestructura. El desafío de la nueva ingeniería es no solo preocuparse y abordar el tema estructural, es decir, como el esqueleto del cuerpo, sino que también hoy en día somos capaces de minimizar los daños y mejorar el desempeño de todas las cosas que están dentro. Por ejemplo, un hospital. En un hospital, obviamente, que hay una parte estructural, todo lo que es el hormigón, todo el esqueleto de ese hospital, pero por otro lado hay una gran cantidad de contenido que es muy importante proteger. Y también, si ese contenido se nos daña, el hospital va a dejar de operar. Uno de los ejemplos importantes que pasó en el terremoto del 2010 es precisamente el caso del aeropuerto, en el cual la estructura, este esqueleto principal del edificio, no sufrió prácticamente ningún daño. En cambio, los elementos no estructurales o elementos secundarios, que son, no sé, cielos, elementos que no necesariamente son parte de la estructura, sufrieron importantes daños, y eso obligó a paralizar la operación del aeropuerto en su edificio principal. Si mal no recuerdo, fue cerca de un mes en que se tuvo que estar funcionando en el aeropuerto de una manera muy distinta, con varios de los servicios fuera de donde estaba el edificio principal, pese a que los daños en la infraestructura no eran tantos. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que viene a recoger nuevas tecnologías que se han desarrollado en parte en nuestro país, con lo que hemos ido aprendiendo de distintos terremotos, y también recogiendo las experiencias de otros países sísmicos que también han ido desarrollando sus propias tecnologías y que se han ido recogiendo para nuestros tipos de edificios y realidad sísmica. ¿Cómo se puede conseguir eso que plantea, de que no solamente es proteger la infraestructura, sino lo que está dentro? ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se pueden incorporar? Principalmente hay como tres grupos de tecnologías. La primera tecnología y la más eficiente desde el punto de vista del desempeño de la estructura es como cortar el edificio típicamente a nivel de sus fundaciones y poner una especie de amortiguadores de goma, de tal manera que cuando se mueve el suelo, el edificio tiende a quedarse quieto. Las reducciones del movimiento, de aceleraciones o de deformaciones son del orden de 10 veces. Es decir, tú prácticamente eliminas el terremoto. Tú podrías decir, yo hoy en día soy capaz con cierta tecnología de no sentir prácticamente un terremoto. Esa es como la primera solución y es súper eficiente. ¿Qué es lo contrario a una cierta idea que hay, de sentido común nada más, que se menciona a veces, que algunos creen que es mejor que se mueva el edificio para que así no vea tan dañada su infraestructura? ¿Esto cambiaría la lógica? Claro, la idea del aislamiento sísmico es concentrar toda la deformación en unos elementos que están precisamente diseñados, ensayados y testeados para sufrir grandes deformaciones. Por lo tanto, todo este movimiento, toda esta energía es filtrada como en estos fusibles.
y el resto de la estructura tiende a quedarse quieta, y eso reduce, como decíamos al principio, al esqueleto, a la estructura, pero también a todos los componentes que están... Eso, perdón, hasta ciertos grados en la escala de Richter. Porque Bueno, imagino que si es muy potente un terremoto. Claro, nosotros diseñamos según una norma vigente, y hay una norma para diseñar en base a esta filosofía más convencional, y hay una norma también asociada al diseño de sistemas con aislamiento sísmico, y esa norma establece un cierto nivel de como sismo equivalente, un nivel de demanda sísmica para el cual tenemos que diseñar esa estructura. ¿Que eso está más o menos en qué nivel? ¿En qué? Bueno, es para un sismo que tiene una probabilidad... Uno no puede hablar demasiado de 8,8 grados en la escala de Richter, sino más bien tiene una probabilidad de excedencia de un 10% en 50 años. Es decir, es un sismo que tiene un periodo de retorno de 500 años, 475 años. Se establece de ese modo. Claro. Es una cosa un poco más técnica, pero... específica que para decir, claro, pero es para un sismo muy importante. 9 grados, no sé. Claro, lo que pasa es que si uno está muy lejos de la fuente, efectivamente ese sismo se puede como minimizar, y efectivamente lo que le llega ya al edificio puede ser menor. Claro, que sería además lo ideal, porque no se percibiría. Claro. O se percibiría mucho menos. ¿Cuáles son las otras tecnologías que también mencionas? Bueno, claro, la primera entonces aislamiento sísmico, en la cual se ocupa para edificios que son más bien rígidos, y se ha ocupado mucho en hospitales, en ciertos tipos de estructuras. Y hay otras soluciones en la cual uno aprovecha la deformación en los distintos pisos de un edificio. Por ejemplo, un edificio que es más alto, en la cual es más flexible, se aprovecha la deformación que se va produciendo en cada uno de los distintos niveles, y se ponen ciertos dispositivos que aprovechan esa deformación para disipar energía. Y esa disipación de energía a través de calor reduce la respuesta o mejora el comportamiento de ese edificio. Ahora, las reducciones que se logran con ese tipo de soluciones es menor que con la primera solución que hablamos, que es del aislamiento. Y la tercera familia es... también típicamente que se coloca en edificios más altos, que es una masa que se pone típicamente en el techo de las estructuras, y hay algunos edificios que se han desarrollado acá en Chile, también hay algunos que se han desarrollado en otros países, en la cual esta masa se conecta al edificio de una forma especial, y cuando el edificio tiende a moverse hacia un lado, esta masa tiende a moverse hacia el otro, y como contrarresta el movimiento del edificio. Y también esta solución no es tan buena y no es tan eficiente como la primera. Ahora, todo este tipo de tecnologías, ¿se están ya aplicando en nuestro país? ¿Está dentro de las exigencias de la normativa, o esto más bien queda a voluntad de quien va a construir? Bueno, antes del terremoto del 2010, en Chile habían aproximadamente 14 estructuras con algún sistema de protección sísmica. Entre el 2010 y ahora, ese número ha crecido a más de 120 proyectos. Por lo tanto, el terremoto del 2010, realmente, como comentábamos al principio, fue una oportunidad de aprender muchas de las cosas del tema sísmico, pero también una validación de estas tecnologías, que obviamente cuando uno las empieza a introducir en un país, se introducen con cierta reticencia algunas veces, y el terremoto fue una validación muy importante de que estas soluciones realmente funcionan en nuestro país, y por eso la tendencia ha sido en masificar el uso de estas soluciones. Pero todavía falta mucho, porque 100 o 120 edificios en un país realmente es una penetración todavía muy pequeña. Entonces, el gran desafío nuestro es efectivamente poder transmitir el mensaje de que hoy en día podemos realmente diseñar estructuras, edificios de distinto tipo al mismo costo, pero con un nivel de desempeño sustancial. Sí, eso iba a preguntar, en términos del costo que va a significar esto, con tecnologías de este tipo, ¿significa una inversión muchísimo mayor, o se mantiene más o menos dentro de los presupuestos de lo que cuesta construir sin este tipo de tecnología? Obviamente depende del edificio y de la solución. Pueden haber edificios donde la aplicación directa sea más económica, pero nosotros estamos hablando, en el caso del aislamiento sísmico, de variaciones del orden de entre 0 y 5% de modificación del costo del edificio. Pero si uno incorpora también los ahorros que se generan por reducción de
porque con lo que uno hace con estas herramientas es como reducir el terremoto que le va a llegar a la estructura y por lo tanto me permite diseñar los elementos de una manera más liviana. Y entonces ahí también uno puede reducir ciertos costos. Entonces, hoy en día probablemente podemos llegar a costos muy equivalentes del diseño convencional con la nueva tecnología de diseño, pero obviamente con un nivel de comportamiento muy distinto. Y esto se está aplicando ya en la actualidad, estoy pensando particularmente en aquellas infraestructuras del sector público, no sé, hospitales, de ese estilo, que también tienen ahí un riesgo mayor si es que dejan de funcionar porque se necesita que estén operativos desde el primer momento. Exactamente. En hospitales, claro, en Chile está la normativa para diseñar este tipo de estructura. Y eso es un paso muy importante. Hay otros países que todavía no tienen esa normativa. Esa primera versión de la norma fue en el año 2003 y se ha hecho, después del terremoto del 2010, se hizo una segunda versión. Por lo tanto, en Chile tenemos esa normativa para diseñar estas estructuras, pero no es una obligación. Es decir, el mandante, el cliente, el desarrollador inmobiliario, el que va a desarrollar un proyecto, puede decidir si lo hace un poco por el camino más convencional o lo puede hacer bajo estándares un poco de una ingeniería del siglo XXI. Y uno de ejemplos de eso es que el Estado chileno, en el caso de los hospitales, precisamente por lo que decías tú, ha decidido incorporar en todos sus nuevos proyectos hospitalarios sistemas de aislamiento sísmico, porque obviamente que una cosa es cuidar la estructura, pero otra es asegurar su continuidad de operación, que precisamente en el caso de un terremoto, obviamente que tiene que ser un lugar que siga operando y atendiendo a la gente. Es decir, hoy en día nosotros no vemos una justificación muy clara para que sigamos diseñando los edificios, nuestra infraestructura, como con una ingeniería más antigua, sino que ocupando ahora las nuevas oportunidades que tenemos. Y antes de terminar, bueno, aquí estamos hablando de grandes construcciones, edificios, hospitales, aeropuertos. Si alguien quiere incorporar esta tecnología en la construcción de su casa, ¿puede también hacerlo? ¿Está esta tecnología accesible para cualquier persona? Bueno, nosotros de hecho hemos diseñado una casa que ya está construida, que estaba construida para el 2010, una casa que tenía un sistema especial más económico de aislamiento sísmico. Precisamente ese también es un desafío que estamos trabajando fuertemente, que es en llevar estas tecnologías no solo a las grandes obras que probablemente tienen más recursos, sino que también, por ejemplo, masificar el uso de estas tecnologías a viviendas más económicas, a edificios, por ejemplo, de subsidios, otro tipo de soluciones en las cuales no necesariamente es la misma tecnología que uno ocupa para un hospital muy grande o para un edificio muy costoso, pero de repente son soluciones que pueden ser un poquito más económicas, pero que también brindan una mejora en la calidad de los edificios para la gran cantidad para la mayoría de la población. Perfecto. Ignacio Vial, muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y continúan las informaciones aquí en Canal 24 Horas.